Hola, buenas tardes, bienvenidos al canal de la Oscuridad de la Luz 777. Espero que todos se encuentren bien. Por favor, si tienen oportunidad de seguir el canal o compartir con alguien, por favor háganlo. Son estudios de la palabra de Dios sacados de la Biblia, ¿sí? No de ningún libro, otro libro o otras cosas. Pero el único propósito que es, o que lo hacemos, uno, porque es mandato de Dios, otro, porque también yo deseo con todo mi corazón que la gente que no conoce de Dios, que no conoce a Dios, salga de aquel mundo oscuro, de aquel mundo que tarde o temprano los va a llevar a la muerte, y de aquel mundo donde no hay paz, donde no hay gozo, donde no hay alegría, donde no hay nada bueno. Entonces, por favor, si hay oportunidad que lo puedan compartir con alguien, la gente puede ir viendo el video y también checando en la palabra de Dios de acuerdo con lo que está escrito. Y igual, si hay algo que me pueden o que me quieran enseñar, pueden dejarlo en los comentarios también, y así podemos aprender todos, ¿no? Bueno, Dios me los bendiga. Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe, nos hable a través de tu palabra, que tu preciosa palabra, Señor, vaya directo a nuestros corazones, Señor, y corte, Señor, con todo aquello que a usted no le agrada. Arranque, Señor, de raíz todo, Señor, lo que estorbe, y purifique, Señor, y limpie con fuego nuestro corazón. Que nuestra alma, Señor, reciba su palabra, que nuestro espíritu reciba su palabra, que nuestro cuerpo, Señor, reciba su palabra, y que por favor la podamos entender con claridad. Que usted, Señor, sea nuestro Maestro a través de su Espíritu Santo. Guíanos, guíenos, Señor Jesús, guíenos, Espíritu Santo, que usted es el mejor Maestro. Y Jesús, usted dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, Él nos enseñaría todas las cosas que usted ya enseñó. Gracias. Oro por cada una de las personas. Oro en el nombre poderoso de Jesús, que sus corazones sean ablandados y que la palabra de Dios entre y libere de libertad y de sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, sí, buenas tardes. En el video del estudio anterior, ¿sí?, vimos la muerte de dos hombres en la tierra. El video anterior se trataba de el libro de Lucas 16, donde estaba la historia del hombre rico y Lázaro, ¿sí? En el video anterior pusimos un poco de versículos bíblicos y cosas que uno pudiera ir revisar, y sé que hay veces puede decir la gente, oh, vuelve a repetir lo mismo. Sí, porque hay veces repitiendo y repitiendo y repitiendo es cuando hay veces aprendemos cada vez más, ¿sí? Entonces también vimos que después de que murieron, resucitaron en dos lugares. Uno en un lugar de paz, el otro en un lugar de sufrimiento. Y eso, como lo dije, lo vemos en el libro de Lucas 16, 19 al 31, ¿sí? También vemos que desde el Antiguo Testamento, Dios ha advertido al hombre, a la mujer, del pecado, que trae separación de Dios, que trae castigo y que trae muerte. Entonces, por eso era que nosotros miramos que cuando el hombre rico decía o mencionaba y decía que por favor enviara a alguien de los muertos a predicarle a sus hermanos para que sus hermanos se arrepintieran y no fueran a parar a ese mismo lugar de sufrimiento, ¿no? Pero él les dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Entonces ahí nosotros nos podemos dar cuenta que desde antes la palabra de Dios se venía predicando y hablando
Y el Antiguo Testamento conecta con el Nuevo. No podemos solamente ver el Nuevo sin mirar el Antiguo Testamento, porque todo conecta y podemos ver los testimonios de las personas del pasado, de obediencia y de desobediencia. Y también así podemos ver lo que nos espera adelante, ya sea la decisión que tomemos, sea buena o sea mala. Entonces, por eso fue que les dijo a los profetas y a Moisés tienen. O sea, vemos también que en el arca de Noé, ¿sí? Solamente 8 personas fueron las que se subieron al arca, mientras que toda la gente estaba gozando, según ellos, en el mundo, bailando, bebiendo, casándose, haciendo de las suyas. Entonces, vemos que siempre Dios nos quiere salvar y llevar a un lugar mejor, pero hay veces nosotros somos los que no, las personas somos los que hay veces no queremos dejar en el mundo que está viviendo, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver en Lucas, que fue, déjeme ver, tengo aquí unos apuntes, ¿sí? En Lucas 27, en donde entonces el muchacho le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que ellos no vengan también a este lugar. Y el 29, Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Sí? Entonces, el 30 dice, entonces él dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Verdad? También nosotros podemos ver en el libro de Isaías, ¿sí? Isaías 66, 24, en donde Dios habla, ¿no? Y dice, saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. O sea, hay un lugar donde el fuego y el gusano, el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere, ¿no? Un lugar de tormento, que prácticamente el muchacho aquel decía que estaba en un lugar de tormento. Pero hoy en día se sigue predicando la palabra de Dios, ¿sí? Y así como el muchacho pedía que alguien resucitara de los muertos, Jesús resucitó de los muertos. Murió, resucitó y vino a traer el mensaje de salvación a las personas y aún así hay veces la gente no hace caso, ¿no? Siguen rechazando el mensaje. Entonces, ¿por qué será? Porque la gente no quiere creer que hay un cielo, hay un infierno. O la gente a veces sí cree que hay un cielo. Y hay mucha gente habla del cielo, de lo bonito que es, de Dios, de su presencia, de su luz, de calles de oro, mar de cristal, de que Él fue a preparar moradas. Y eso es cierto. Pero es bonita la noticia, pero ¿qué hay de la noticia que nos advierte de dónde la gente va a ir a parar si no nos ponemos pila? Si no nos arrepentimos, los alejamos del pecado y nos acercamos a Él, ¿no? Hoy en día lo siguen ignorando. Entonces, sabiendo que el castigo es real y el infierno es real, la gente hoy en día, ¿no? Hay veces dice, yo creo en Dios. Mucha gente cree en Dios. Acordémonos en la palabra de Dios que dice que Satanás y los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no obedecen, no lo siguen, ¿verdad? Y Jesucristo dijo, síganme, obedezcan mi palabra. Entonces, los demonios y Satanás no lo siguen, no obedecen, pero conocen a Dios. ¿Por qué lo conocen? Porque Satanás, el diablo, y los demonios que anteriormente eran ángeles, vivían en el cielo, ¿sí? En aquel lugar precioso con Dios, hasta que se halló pecado, iniquidad y fueron arrojados a la tierra. Fueron arrojados de ahí.
Entonces hay mucha gente también, ¿no? Que hay veces vemos o escuchamos o vemos que escriben en las redes sociales palabras, ¿no? Como si dicen, como quién está, si dicen, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Es un versículo de la Biblia, que sí, eso lo dice la palabra de Dios. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Verdad? Pero hay veces la gente que lo está escribiendo, que lo está poniendo, está viviendo en pecado, en desobediencia, en borracheras, en mentira, en robos, en cosas malas. Hay veces tienen celos de los hermanos o tienen envidia de alguna otra persona, o hay veces guardan rencor en su corazón y odian a alguien, y la palabra de Dios dice que si la persona tiene algo contra otra persona, algo malo, dice que esa persona todavía permanece en tinieblas, no está en la luz. Entonces, aquí la persona puede poner, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero la realidad es que Dios no va a estar en donde se está haciendo pecado, ¿sí? Pero las personas hay veces lo ponen y es duro que hay veces uno tenga que decirle, sabes que necesitas de Dios, porque hay veces lo ven a uno como si uno estuviera juzgando, pero no se trata y no es de juzgar, es de que simplemente que cuando uno está en pecado hay una puerta abierta que se le abre a Satanás, al diablo, a los demonios, para que ellos vengan y destrocen con lo que se encuentren a su paso. Entonces, esa es la razón por la cual hay veces uno dice, mira, no se trata solo de postear versículos o de decir un versículo de la palabra de Dios, se trata de vivirlo. También hay otro que dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí, es versículo de la Biblia, pero también hay veces las personas ni siquiera están leyendo la palabra de Dios, ni la conocen, ni están obedeciendo la palabra de Dios, ¿no? Ni siguiendo las enseñanzas de Jesús. Todavía no están en Cristo, o sea, no han nacido de nuevo esas personas, ni estudian la Biblia, ¿sí? Pero bueno, uh, esperemos que un día entiendan que no solo es de postear versículos, porque hay veces agarramos un versículo de aquí y de acá que suena bonito y parece bonito, pero la realidad es que hay una parte más anterior del contexto de todo, en donde nosotros podemos ver que, ok, te gusta esta parte, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ¿qué hay de acá de donde pasa sufrimiento, hambre y todo lo demás, no? Eso no. Entonces, bueno, uh, vemos que la gente repite porque son versículos bonitos y hay veces te hacen sentir bien, por un momento te hacen sentir de que, ok, estás bien, ¿sí? Y hay veces, es por eso que como no se dan cuenta de realmente el peligro en el que uno está viviendo con el diablo atacándonos a diario, no nos damos cuenta ni tampoco la gente a veces valoramos lo que Jesucristo hizo en la cruz, ¿sí? De todo el sufrimiento que llevó y todo lo que pasó. No lo valoran si no sienten la necesidad o no conocen y no sienten como la necesidad o la urgencia de arrepentirse, ¿sí? Porque sabemos que arrepentirse es necesario, ¿sí? Y también es urgente, porque yo no sé, nadie sabe cuándo va a morir. Entonces, ni el día ni la hora en que vamos a morir no lo sabemos, pero de que vamos a morir en esta tierra. Ahora vamos a pasar a otro, en donde por el momento vamos a estar descansando, pero después la palabra de Dios dice que vamos a despertar, ¿no? Y lo vemos con esos hombres y más adelante lo vemos con otros versículos más de la palabra de Dios. Pero la pregunta es, si tú mueres hoy, ¿qué es la urgencia? Que
En el momento que yo me di cuenta de la palabra de Dios, que el diablo quería engañarme al punto de que yo no recibiera la salvación, engañarme y para que yo perdiera mi salvación, perdiera mi alma, entonces me entró, a mí fue una urgencia por qué tengo que hacer, ¿sí? Vemos en la palabra de Dios de cuando se predicaba la palabra en los primeros apóstoles o discípulos del Señor, la gente cuando se arrepentía decía, ok, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Sí? No es como tronar los dedos y ya, magia, no, ¿verdad? Pero sí hay pasos en los que la palabra de Dios explica qué es lo que tenemos que ir haciendo. Y bueno, primero reconocemos que hemos pecado y eso lo hemos visto desde el principio con Adán y Eva, ¿no? Entonces, perdón, desde el principio con Adán y Eva y después de, porque ellos pecaron, todos pecamos. Entonces, si mueres hoy, la pregunta es, y siempre a veces le hago esa pregunta a personas que me dicen que son cristianos, a veces pregunto, ¿es cristiano? Sí, oh, ok. Ah, ¿naciste de nuevo? Oh, sí. Y al final de una plática damos cuenta que no, están totalmente perdidos y no saben de lo que realmente es nacer de nuevo. Entonces, la pregunta es, si mueres hoy, si mueres hoy, ¿a dónde va a ir a parar tu alma y tu espíritu? O tu alma, ¿sí? Porque tarde que temprano va a pasar. No sé cuándo, pero va a pasar, ¿no? Entonces, yo la otra vez me puse a pensar y, y yo dije, desde que yo nací, desde que tengo memoria que ya de niño para acá, me puse a pensar y dije, ¿a cuántas personas yo he conocido que han muerto, que han fallecido? Y me puse a hacer una lista y me di cuenta, hasta ese momento había como 89 personas que ya fallecieron antes de mí, porque yo todavía sigo, ¿no? Pero unos eran niños chiquitos, otros eran jóvenes de 15, 16 años, otros de 18 años, otros de veintitantos, también gente adulta de 60, de 80, de 90. Pero al final hice la cuenta y yo dije, wow, me he relacionado con estas personas y han sido como 89 personas que yo conocí, que pude estar ahí con ellos y que han fallecido. ¿Y a dónde fueron a parar? ¿Sí? ¿A dónde fueron a parar? Entonces, hay veces eso es lo que me impulsa más a predicar la palabra de Dios porque yo he estado en situaciones en las que he sufrido, he llorado. Y la verdad, yo no quisiera que nadie estuviera en esa situación. Y mucho menos ir a parar a un lugar donde es un lugar de tormento, un lugar donde va a ser constante, ¿sí? El sufrimiento eterno, donde va a ser las llamas, el fuego, o sea, pero bueno, sí, hay veces me he preguntado a dónde fueron a parar. Ahora vemos en el libro de Juan, en la palabra de Dios, en el libro de Juan, a 8:32, ¿verdad? Bueno, vamos a leer, sí, 8:32, dice esto, ¿sí? La palabra de Dios. Voy a leer primero en Juan 5:28-29. Sí, porque aquí es donde Jesús habla y dice, no nos maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, esta es la palabra de Dios, Jesucristo mismo hablando. Ahora vamos a ver aquí, ¿no? De que veo aquí y dice, hay gente que no conoce el Evangelio y hay gente que tampoco se le ha explicado o uno mismo no busca, pero
Por eso es que la gente a veces, como digo, postea versículos, habla de Dios, pero hay veces sin entender todo lo demás, ¿no? Entonces la palabra de Dios en Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿no? Y cuando uno se pone a ver, si tú le preguntas a una persona, ¿conoces la verdad del Evangelio? Hay unos que ni siquiera saben nada del Evangelio. Hay otros que te dicen que sí. Entonces, bueno, la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí? Pero ¿quién es la verdad? Y tú empiezas a hacer preguntas así como, ok, ¿conoces la verdad? Sí, ¿quién es la verdad? Para allá, para acá, para todos lados, pero hay personas que no y hay personas que sí te dicen la verdad. Entonces, ¿qué te dice? ¿No? Hay veces digo, ok, conoces la verdad, ¿qué te dice? ¿De qué te habla? ¿Qué te cuenta? ¿De qué te advierte la verdad? ¿Sí? Porque la verdad es Cristo y es su palabra, la verdad. Y eso lo dijo él mismo, eso lo está escrito en la palabra de Dios en Juan 14:6. Y Jesús dice, yo soy, ¿sí? El camino, la verdad y la vida eterna, al final, ¿sí? Entonces, cuando uno se pone a ver, dice, ok, si no conoces el Evangelio, mira, ¿sí? Te voy a hablar de la verdad, te voy a hablar de él, ¿sí? Y también te voy a hablar de la verdad en general, lo bueno y lo malo, porque hay veces venimos y predicamos lo bueno, en donde la gente le dice, no, hermano, Dios esto, y la gente aleluya, y amén, y amén, y amén. Pero la palabra de Dios siempre nos tiene que confrontar para que nosotros caminemos hacia adelante. Prácticamente la palabra de Dios, cada vez que la leemos, nos está juzgando y nos está diciendo qué más tenemos que ir soltando, qué más tenemos que ir dejando para seguir avanzando hacia adelante, porque no sabemos cuándo el Señor regrese o cuándo nos vayamos a morir, pero estar listos para ya sea que nos vayamos o ya sea que moramos, estamos en Cristo y estamos bien. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿De qué te dice? ¿Sí? Y la verdad, la palabra de Dios dice que todos estábamos condenados, ¿sí? A una eternidad y a un sufrimiento eterno por Satanás y sus demonios, a causa del pecado, a causa de nuestros pecados, ¿sí? Pero la verdad es que Él te ama y quiere salvarte, ¿sí? Y que Él ya hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra. Él ya hizo su parte en la cruz, Él ya abrió camino, Él ya pagó. Ahora nos toca a nosotros empezar a cortar con el pecado, con todas las ataduras e ir soltando, ¿no? Esa es nuestra parte. Porque vemos tarde que temprano que todos vamos a volver a vivir. Sí, todos vamos a despertar. Unos para el lago de fuego con el diablo y sus demonios. Y eso lo vemos también en el libro de Mateo, en donde la palabra de Dios habla de que Dios hizo, ¿sí? Dios hizo el infierno y el lago de fuego para Satanás, para sus demonios. Eso lo podemos ver en Mateo 25:41, en donde dice, habla aquí de otras personas que también irán a ir a parar allí, pero voy a enfocar en la parte de abajo. Voy a leer el versículo, dice, entonces dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos a fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Sí? Él preparó el infierno para el diablo y sus ángeles, pero también van a ir personas a parar ahí. Personas que no hayan aceptado a Jesucristo, personas que no obedecen la palabra de Dios, personas que no lo siguen, personas que no sean de Cristo, ¿sí? Entonces, Él ya preparó ese lugar para ellos. Y vemos nosotros también en el libro de Primera de Juan, ¿sí? 3:8 dice la palabra esto, ¿verdad? Vemos aquí que Dios hizo el infierno y el lago de fuego para Satanás, para sus demonios.
Pero también la palabra de Dios dice esto, que el pecado es la muerte, la separación de Dios. Y en primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Sí? El que practica el pecado es del diablo. Hermano, yo practicaba el pecado y parece que cada vez era mejor. Cada vez podía mentir más, cada vez podía hacer más cosas, más trampas, cada vez podía robar más, o sea, cada vez podía hacer, cada cosa que me ponía a hacer más, lo hacía, al rato se me hacía más fácil. Y eso es lo mismo, dice la palabra de Dios que el que practica el pecado es el diablo, pero el que practica como un deporte, ¿no? Siempre lo vemos de esa manera, el que practica un deporte. Si uno va al gimnasio, primera semana te va a doler, la segunda semana te va a doler menos, la tercera semana vas a mejorar en lo que estés haciendo en el gimnasio. Si te pones a jugar fútbol, entre más practiques vas a ser más ágil. Vas a poder correr, vas a poder moverte a la izquierda, a la derecha, vas a poder meter goles y si eres portero vas a poder parar con más habilidad los goles, los penaltis, todo lo que venga. Si eres beisbolista, te van a tirar la pelota y le vas a fallar, pero cuando más practiques, más bueno vas a ser en eso. Y eso es lo que sucede aquí también. Que hay veces uno de una mentira, una pequeña mentira, se extiende. Y hay veces ya después ni te acuerdas o ya ni se acuerda uno de lo que mintió y se inventa otra, ¿no? Pero al final uno resulta ser un chismoso que al final de cuentas a todo mundo pueden ir a engañar, menos a Dios. Y uno mismo no se puede engañar, ¿no? Entonces, esas son las cosas, pero aquí la palabra de Dios es clara, dice el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo es mentiroso desde el principio, ¿no? Ah, sí, porque el diablo peca desde el principio, eso lo dice la palabra de Dios. Ahora imagínense que si el diablo viene siendo el padre de todos los que pecan, entonces imagínense como un imán. Al final de cuentas, cuando el diablo se mueva para allá, todo lo que sea de él también se va a mover para allá, ¿sí? Porque todo lo que es de él está en oscuridad y va a seguir en la oscuridad, no en la luz. Pero la idea de la palabra de Dios es traer de la oscuridad a la luz, de la oscuridad del mundo, de Satanás, del diablo, de todo lo que el diablo quiere llevarse al infierno junto con él, porque él ya sabe que él no tiene entrada al cielo, ya su destino está marcado y plasmado, y escrito está, como lo dijo Jesús. Entonces, si él ya no va a poder entrar al cielo, ¿sí? Él quiere arrastrar, así como arrastró a los ángeles, quiere arrastrar también a toda la gente que él pueda, la mayor gente que él pueda con él. Porque allá él va a ser el rey de ese lugar. Pero el diablo es real, el infierno es real, los demonios son reales.